Hola a todos, mi nombre es Sebastián García. Eh, Estoy invitado a la FEI pues, para compartir con ustedes este pequeño taller de ilustración vectorial. Soy estudiante de diseño de medios interactivos de octavo semestre y la ilustración vectorial para mí pues, ha sido una pasión desde pues, que entré al medio de ilustración digital. Yo empecé a dibujar, pues les voy a contar un poquito sobre mí. Yo empecé a dibujar en el 2015 antes de entrar a la universidad y la verdad se convirtió como en una pasión para mí y lo hago como hobby. Es algo que me ha ayudado también en mi carrera para hacer diferentes trabajos y pues pienso que es una muy buena herramienta para nosotros los diseñadores y para las personas que les gusta la ilustración. Es una manera más de ilustrar, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar con pues, unos conceptos básicos para de pronto las personas que son un poco nuevas utilizando Illustrator o que quieren aprender más que todo. Y vamos a saber, a empezar con la diferencia de qué es pues, un vector. Un vector es, es una forma geométrica que nos ayuda a Illustrator a hacer y es una forma que, a diferencia del píxel, nunca se va pues, a ver mal prácticamente. Aquí tengo un ejemplo. Esto es una imagen, ¿cierto? Entonces, si yo la acerco mucho, vamos a ver que pues, la imagen es a base de píxeles, pues si uno las acerca o las agranda, se pixelan, ¿cierto? En cambio, los vectores, por más que uno se acerque, siempre van a permanecer perfectamente nítidos. Y pues esto es una gran como ventaja en la ilustración vectorial y es porque tú puedes trabajar en un formato pequeño sin preocuparte después en agrandarlo, que se te vaya a distorsionar la imagen o que se te vaya a dañar tu ilustración. Entonces, pues eso es una de las ventajas. Eh, yo antes empecé ilustrando con Photoshop y pues Photoshop es a base de píxeles, entonces a mí me daba a veces como duro al principio porque como que quería hacer muchos detalles, porque a mí soy una persona que le gusta los detalles, pero me acercaba e intentaba hacer detalles y no me quedaban como tan perfectos o se veían pixelados, entonces no sabía cómo. Bueno, cuando aprendí ilustración vectorial me encantó muchísimo porque literal pude hacer todos los detalles que quise y pues eso también depende mucho de el formato pues que uno quiera que esa ilustración se vea, ¿vale? Eh, Seguimos por acá. Hay muchos tipos de ilustración vectorial. Hay desde la más plana que se utiliza mucho en las páginas web o en presentaciones. Y hay ilustraciones muchísimo más avanzadas. Estos son uno de mis dos referentes más grandes de Colombia. Uno es Juan Sin Miedo. Este man pues es como mi referente mayor y él utiliza la ilustración vectorial en todo momento y pues si se meten a la página de él pueden ver que no es solamente para dibujar, sino como en el área, pues ya, cuando en el área comercial se utilizan muchas cosas. Y Mel Garoso es otro referente que utiliza una ilustración vectorial y utiliza mucho los degradados. Eso le da mucho volumen a sus ilustraciones y pues le da pues, su propio estilo diferente. Bueno, entonces vamos a empezar. Para este taller, pues yo sé que no lo podemos hacer como un taller convencional en donde pues yo les voy explicando y ustedes van haciendo porque es difícil mirar la pantalla y pues ir haciendo a la vez. Pero entonces yo traigo este boceto preparado y voy a llevarlos como en el paso a paso de cómo sería mi proceso para ilustrar este boceto. En este caso, eh, antes de empezar, me gustaría decirles que si tienen preguntas, dudas,
En cualquier momento las pueden hacer. El moderador me las hará saber y se las intento responder a medida de que pues, vamos avanzando. En cualquier momento las pueden hacer Sí, y yo les Sebas, atiendo. por Sí. aquí nos pregunta Alejandro Salazar, ¿dónde puedo hacer el boceto? Bueno, el boceto yo generalmente, pues porque tengo una tableta digital, lo hago en Photoshop, pero yo sé que muchas personas no tienen como la Wacom o cualquier otra tableta digital, entonces yo lo que hacía antes de tener la tableta era hacerlo a mano y tomarle una foto con el celular y ponerla aquí en Illustrator. Cuando uno la pone en Illustrator, simplemente en las capas, le baja un poquito la opacidad y ya puede empezar a trabajar con ella. ¿Vale? Y también nos preguntan si tú realizas directamente el boceto en Illustrator o primero lo haces en papel. Sí, este boceto, en general para todos los bocetos, los hago en Photoshop. Pues como les conté, yo aprendí a ilustrar más que todo es en Photoshop, ilustraciones pues de más que todo realismo, entonces ahí cogí mucha práctica con la tableta y se me hace más rápido y más como fácil de bocetar ahí por lo que puedo borrar, editar, generar pues diferentes capas. Entonces me parece una herramienta mejor, pero sin embargo eso, o sea, si no tenemos esas herramientas, en papel es perfecto. No tiene, o sea, es perfecto. Vale. Una cosa que les quería decir es que cuando nosotros bocetamos, o por lo menos yo, a mí me sirve mucho bocetar con mucho detalle en el boceto. Es decir, no que sea un boceto como tan libre, como tan al aire, sino que meterle detalle, meterle tiempo, porque a la hora de venir a vectorizar el boceto, se me va a hacer mucho más fácil eh, poder saber dónde va cada cosa y poder seguir las líneas que ya planteé en mi boceto. Entonces, pues eso es un buen tip, porque a veces las personas no les gusta como bocetar y ya quieren empezar a dibujarlo o a ilustrarlo, pero pues yo creo que uno debe pasar su buen tiempo en el boceto. Vale. Entonces, en este caso nosotros tenemos nuestro boceto aquí y yo ya había escogido una paleta de colores para esta ilustración. En este caso quiero hacer como un sticker basándome en Medusa y entonces sí planteé como una chica con sus culebritas. Bueno, hay tres formas básicas de empezar a hacer lo que sería la línea, que es como el primer paso para nosotros. Voy a bajar un poquito la opacidad de esto y vamos a crear una capa encima del boceto. Entonces, les voy a mostrar como los primeros, las tres maneras de generar líneas más importantes o las mejores. Eh, una cosa que les quería decir también es que una de las ventajas de la ilustración vectorial es que no necesariamente necesitas tener una tableta digitalizadora o una Wacom para poder hacerlo. Con un simple mouse puedes obtener un resultado, el mismo resultado que vamos a obtener al final de esta ilustración. La herramienta principal para la ilustración vectorial es la pluma, que la podemos sacar usando P, o aquí está en Illustrator. Y esta herramienta lo que hace es que tú pones puntos y generas un trazo con un relleno que Illustrator pues va a rellenar. Puede ser o un relleno o puede ser un trazado solamente en la línea que vamos a utilizar. Sebas, Este es, nos preguntan si tienes alguna página de Instagram. sí, mi página de Instagram donde pueden ver algunas de mis ilustraciones es sebs.garcía. Ahí subo como mis ilustraciones personales y si quieren me pueden seguir, yo lo sigo. Bueno, entonces esta
forma de hacer trazados a mí me gusta muchísimo porque es una forma como que uno tiene muchísimo control sobre los puntos y después puede editar muy sencillamente. Con la herramienta A o la de selección, que es esta, yo puedo venir a uno de estos puntos, perdón, es esta. Yo puedo venir a uno de estos puntos y editar bien sea el contorno o bien sea el punto en sí. Esto es una de las ventajas de Illustrator, que tienes mucha facilidad para ilustrar cualquier trazo que tú hagas. Entonces puedes editar tus trazos o tus rellenos de una manera muy fácil. ¿Listo? Esta es como la forma principal, con la pluma. La siguiente forma para generar nuestras líneas es con la misma pluma, pero con el stroke de la línea. Entonces, digamos que, mejor lo voy a hacer acá. Digamos que yo quiero hacer esta parte del mentón de la chica. Entonces, yo pongo una línea y esta forma yo le puedo dar un stroke diferente dependiendo de lo que quiera. ¿Qué me permite esto? Que este trazado yo lo puedo después editar con esta herramienta aquí, que es para editar la anchura del trazado, y uno la puede sacar con Shift W. Entonces cuando la saco con Shift W y me paro sobre la línea, yo le puedo dar clic aquí y lo extiendo o lo hago más fino dependiendo de lo que yo quiera. Entonces digamos que yo ahí quiero que esté un poquito más fino. En este punto creo que está muy bien. Y acá lo quiero también más fino. Entonces eso me da como una línea muy chévere, muy dinámica, que a mí personalmente me gustan mucho como estas puntas salidas que da la ilustración vectorial. ¿Listo? Y la última forma de empezar a hacer las líneas es para las personas que tengan tableta, es utilizar el pincel de relleno. El pincel de relleno lo podemos encontrar aquí en el pincel. O lo podemos sacar con Shift B. Es este de aquí. Y ese pincel lo que me permite es utilizar mi tableta con los puntos de presión que ella tenga y hacer las líneas de acuerdo a lo que yo quiera. ¿Cierto? Entonces, digamos, si yo presiono duro, me la va a hacer gruesa. O si yo presiono suave, pues me la va a hacer suavecita. Y podemos modificarle dándole doble clic. Podemos modificarle el tamaño, ¿cierto? Digamos que quiero que sea más grande, entonces le pongo 10. Y la variación de cuando utilizo la presión. Entonces digamos que quiero que varíe 5 y le doy OK. Entonces ahí ya queda más grande. Y este pincel es muy útil para cuando nosotros vayamos a hacer rellenos. ¿Por qué? Porque lo que hace el pincel de relleno es generarte una forma, un contorno ya, ¿cierto? Entonces yo puedo ir agregando a ese contorno de acuerdo a lo que yo quiera. Esas son como las tres maneras principales de utilizar o de hacer las líneas en Illustrator. Y vamos a ver cómo a través de la ilustración cómo podemos aplicar cada una de estas formas en diferentes partes de la ilustración. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Sí, tenemos dos. Dice, ¿es mejor comenzar el trabajo de líneas primero o comenzar con el relleno? Vale, primero con el trabajo de líneas. Esa es la primera parte después de poner el boceto que vamos a iniciar ahora y es completar bien el trabajo de líneas. ¿Cuál es la otra segunda? Antes de... Si la otra dice que si podrías, si nos podrías enseñar a crear pinceles en Illustrator. Vale. Bueno, pues crear pinceles en Illustrator, la verdad, yo los pinceles no los utilizo mucho. Hacia el final de la ilustración les voy a mostrar como unos pinceles como de puntillismo, más o menos, como de degradado, pero no son mis favoritos porque pienso que no es la mejor manera de hacerlo y me causa un poco como de trabajo usarlos. Entonces,
Sin embargo, yo los pinceles que utilizo en Illustrator los descargo. Hay muchos que uno se puede encontrar en internet y que pues, es más fácil y son mejores que crearlos pues uno mismo. Entonces, la primera parte de la ilustración, que lo primero que debemos hacer es crear las líneas, claramente. Entonces yo voy a sacar la regla con Shift R, o con R, perdón, con Control R, sí, con Control R. Y las ilustraciones vectoriales generalmente tienen alguna parte simétrica, bien sea el centro o alguna de las partes es totalmente simétrica. Algunas pues ilustraciones, otras son hechas así sin simetría, no tiene nada de malo. Entonces, a mí me gustan que sean simétricas en alguna parte de la ilustración y para eso yo voy a sacar una guía. Vamos a ver. Vamos a sacar una guía a la mitad de la ilustración, a la mitad del rostro de la chica, para poder empezar a hacer esta parte de la cara y la línea pues del cuerpo en general, que es la parte simétrica, porque ya el pelo, el cabello, lo vamos a hacer en otra capa y pues ya no es tan simétrico, entonces hay que hacerlo a mano cada parte. Cuando uno hace esto, entonces lo que hace es empezar a hacer solamente un lado y después sencillamente lo vamos a duplicar y lo vamos a reflejar. Voy a bloquear esto aquí. Entonces, aquí en estos detalles a mí me gusta mucho utilizar la pluma porque me da más control sobre lo que va a ser como el ojo y sobre el trazo que vamos a hacer. Porque pues es una parte pequeña, entonces necesita precisión. Entonces vamos a empezar con un trazado de la pestaña y a ir colocando nuestros puntos de presión como de manejo como en las partes claves, ¿cierto? Digamos aquí, si yo le doy una curva, Illustrator intenta seguir esa curva, pero si yo la quiero cortar, simplemente le doy clic otra vez y él la corta. Entonces vamos a terminar este trazado, esta parte de aquí. Como es pues detalle, entonces es bueno como tener muchos puntos de control para que uno los pueda ir manejando. Digamos, en este caso, digamos que ahí yo no puedo ver la línea que está aquí adentro, entonces yo simplemente vengo aquí en mi relleno y digo que no tenga relleno, para que solamente yo pueda ver la línea y seguir con el trazado. Entonces yo aquí sigo con mi trazo para ya terminarlo con esta parte de acá. Esto igualmente se puede hacer con el mouse, no se necesita una tableta gráfica para hacerla y va a quedar igual, ¿cierto? Entonces digamos que ahí yo ya hice el relleno del ojito y yo había planteado una paleta de colores aquí, entonces voy a utilizar el color más oscuro para empezar a hacer como esas líneas, ¿vale? Que es una recomendación muy buena que me gustaría darles, y es que utilicen mucho y muy bien las capas de Illustrator. ¿Por qué? Porque Illustrator es una herramienta que cuando tú vas creando una forma, digamos aquí creo rápidamente la forma del párpado. Si tú creas una forma, Illustrator aquí te la va separando como por subcapas. Entonces cuando empiezas a tener muchas capas, se va a volver como engorroso poder encontrar la que tú quieres buscar. Y si tú tienes ordenado todo por capas, pues se te va a hacer muchísimo más fácil poder encontrarlas. Entonces, una vez yo tenga voy a hacer la parte de adentro, entonces voy a volver a ocultarlo. Y con la herramienta pluma voy a volver a hacer esta parte de aquí adentro. ¿Para qué? Para que después nosotros con la herramienta buscatrazos que está aquí, ya la podemos volver a poner el relleno con la herramienta ahí.
o el eyedropper, podemos simplemente darle clic aquí y él toma los atributos que tiene esta capa y se los pega. Entonces aquí tenemos dos trazos, ¿cierto? Pero yo quiero que este sea hueco y pues este sea solamente un trazo. Entonces aquí tenemos una herramienta que es súper útil, que es el Pathfinder o el buscatrazos. Y lo que hacemos es que nos aseguramos que la capa que va a cortar esté encima y la que quieres que se corte esté abajo. Y seleccionamos ambos y le damos menos el frente. Entonces ahí ya corta y esto queda como una sola capa, ¿cierto? Como un solo trazado. Bueno, eso es una manera muy buena de hacerla y te ahorra tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, para el ojo, simplemente con L o con la herramienta de forma, voy a hacer un círculo. Si tengo Alt sostenido y Shift a la vez, me crea el círculo desde la mitad, desde el centro, desde de donde le doy clic hacia afuera. Y con Shift es para que no se cree pues de una forma como rara, sino que se cree un círculo perfecto. Y a este lo voy a acomodar más o menos y le voy a dar un trazado, no un relleno, sino un trazado. Entonces aquí vamos a ver cómo pues, se puede utilizar la otra herramienta de trazado. Entonces, para cortar, digamos, aquí este círculo, puedo utilizar C, que es la tijerita. Simplemente le doy clic en donde quiero que se separe la forma. Entonces ahí ya se separó y esta parte simplemente la elimino. Y ya me queda como la parte del ojito. Entonces para darle como un poquito más de dinamismo, yo quiero como hacerle esta parte más gruesa que esta. Entonces con Shift W voy a sacar mi herramienta de anchura y voy a agrandar solamente un poquito este y este lo voy a cortar un poquito. Entonces eso le da como un toque más o menos chévere. Creo que le hice mucho. Listo. Entonces ahí ya vamos como teniendo nuestro ojo. ¿Qué pasa? Que Illustrator es una herramienta que se utiliza por capas, ¿cierto? Entonces digamos que cuando yo vaya a rellenar esto, voy a tener que pues mirar bien dónde está ubicada la capa para poder que simplemente dibujar debajo de esto y que se vea el contorno del ojo. Entonces, lo que les decía, vamos a seleccionar esto porque es totalmente simétrico y lo vamos a duplicar para poder hacer esta parte de acá. Entonces con Shift sostenido lo puedo arrastrar y después con la herramienta de reflejar, que es esta de aquí, o que se saca con O, la selecciono y le doy Enter para que me salga este cuadrito. Entonces aquí nosotros que queremos que sea, pues se refleje verticalmente y en un ángulo de 90 está bien, entonces le damos OK. Y ahí se refleja automáticamente y uno solamente pues lo acomoda, ¿cierto? Esa es la manera de hacer el trazado simétrico, entonces yo ahí lo que haría es simplemente completar toda esta parte de trazo, ¿cierto? Y pues reflejarlo y ya. Entonces pues sé que tenemos un poquito de tiempo y puede ser muy aburridor que me vean ahí yo simplemente dibujando la línea, entonces yo ya la tengo preparada para seguir el siguiente paso. Entonces hagamos de cuenta que... Sebas, sí, contame. disculpa, una pregunta. Antes de seguir, ¿te parece si respondemos algunas preguntas? Sí, perfecto. Vale. Edinson Hoyos pregunta, ¿hay base para utilizar el relleno de color por malla? Relleno de color por malla. Bueno, esa herramienta no la conozco muy bien, creo que es este, pero no la utilizo, la verdad, si te soy honesto. Ok. Un espectador anónimo pregunta, ¿está mal usar un pincel suavizado? No está mal,
Yo en mis ilustraciones personalmente no lo utilizo y depende del estilo que tú le quieras dar, más que todo. ¿Por qué? Porque pues si le quieres dar pues un estilo como más de volumen o que se vea más degradado, pues está bien utilizarlo. Es dependiendo del estilo que tú quieras dar. Mi estilo es un poquito más plano. Me gusta utilizar los como degradados en granulado que les voy a enseñar pues a utilizar, que me han como preguntado cómo se hace eso. Y sí, mi estilo es un poquito más plano, pero no está mal, es dependiendo de tu estilo. Bien, Juan Felipe Collazos pregunta, ¿cómo organizar las capas? Vale, entonces vamos ahí a la siguiente fase para responder esa pregunta a Juan Felipe. Entonces hagamos de cuenta que ya hicimos todas las líneas de la cara, del cuerpo y de la cara, entonces queda algo así, ¿cierto? Entonces yo tengo esa capa eh, y quiero empezar a hacer la capa del cabello. Después de la capa del cabello voy a responder la pregunta de cómo organizar las capas. Entonces, el cabello pues es más orgánico, ¿cierto? Entonces, eh, para mí sería mejor utilizar el pincel de relleno en este caso, para algunos trazos. Pero digamos que para los trazos más fuertes, yo seguiría utilizando la pluma. Es decir, voy a crear, bueno, en esta misma capita. Digamos que a mí me gusta generalmente empezar el cabello porque considero que el cabello es difícil de dibujar. Me gusta hacer unos trazos bases que plantean como la dirección principal del cabello. Perdón. Entonces, digamos que este es un trazo base y ese yo lo haría con la pluma igual. ¿Por qué? Porque la pluma me da como ese sentido chévere de la ilustración vectorial de tener unas puntas muy ásperas y definidas, ¿cierto? Entonces yo lo haría así, de pronto este un poquito, y le daría la anchura que más o menos yo quiero. Ese sería como uno de los trazos como claves, ¿cierto? Y hay una herramienta que digamos que cuando te queda esto así más o menos, tú puedes venir aquí y este pincel como de suavizar, y este lo utilizo como para poder suavizar esas puntas duras que se crean, ¿no? Crean como más nodos que uno puede modificar si uno lo selecciona por Sebas, ahí. hablando de trazos, por aquí Diego Andrés nos pregunta cómo le doy textura al trazo, para que quede como si fuera granulado. Ya, ok, eso lo voy a responder como hacia el final de la ilustración para, porque es como la parte final que uno debería hacer en la ilustración, ¿vale? Eso es como, primero inicia uno con las líneas, después con el color y después en los detalles se pone todo lo que es granulado en Illustrator. ¿Por qué? Porque generalmente las capas de granulada son grandes, entonces es difícil trabajar con ellas a no ser de que uno las bloquee. Entonces, ya van a ver, tengan un poquito de paciencia. Bueno, entonces digamos que esas líneas claves las voy a hacer así gruesas, pero digamos que el cabello es suelto, entonces no importa mucho si uno lo hace como a mano. Entonces para eso a mí me gusta utilizar el pincel de relleno y simplemente le bajo un poquito como el tamaño, lo voy a poner por ahí en 4 y la variación 4 está bien. Y ese pincel con la tableta, pues simplemente saco los cabellos que yo quiera, dependiendo como de dónde me gusta que sea más grueso y así, ¿cierto? Cuando uno utiliza el pincel de relleno, uno puede también borrar con el borrador. El borrador está aquí, uno lo puede sacar con Shift E y simplemente seleccionas lo que quieres borrar. Digamos que en este caso pues es esto.
Y con el borrador, Shift-T, como que le borro un poquito ahí. Y ya está. Entonces, ese pincel pues es muy útil para hacer esos trazos que pues no necesitan tanta precisión, como esos cabellos salidos que uno puede hacer por acá, así. Si cogiera la presión la tableta. Bueno, entonces esa es una manera, pues son dos maneras de hacer el cabello. La otra manera es con el trazo. Digamos que yo quiero también que esta sea una línea principal de mi cabello. Entonces voy a hacerle el trazo más o menos como por la mitad del boceto, ¿cierto? Y lo voy a dar solo trazado. Entonces le va a dar más anchura a ese stroke, la anchura que yo quiera. Y voy a otra vez manejar los puntos con Shift W de anchura. Entonces yo quiero que salga un poquito más delgado, que aquí se ponga gruesito, ¿cierto? Creo que aquí se ponga un poco más ancho y que finalice delgado otra vez. Entonces eso le da como la sensación de que está saliendo y vuelve a entrar. Y pues es una buena herramienta. Entonces ahí vimos cómo utilizar como las tres formas en el mismo cabello. Como el cabello es una capa aparte de la línea del cuerpo, porque vamos pues la piel tiene que estar sobre el cabello, entonces lo hacemos en una capa aparte. Después de tener las líneas del cabello, ¿cierto? La ilustración quedaría un poco así. Estas líneas delgaditas se hacen con la tableta o con el pincel de relleno y pues ya las gruesas de las otras dos maneras que expliqué. Entonces aquí empieza la parte de empezar a colorear nuestra imagen y empezar a utilizar las capas. Nosotros tenemos estas dos capas, ¿cierto? Que son nuestras capas como de línea. Y después de estas capas, pues vamos a empezar a hacer unas capas que vamos a tener la piel. Entonces yo tengo la piel aquí ya lista, pero les voy a enseñar cómo uno podría como rellenar bajo las líneas. Entonces uno hace una capa debajo de la línea y simplemente hay dos maneras de rellenar muy sencillas. Podemos utilizar el pincel de relleno y digamos que voy a coger el pincel de relleno y voy a poner un color más o menos piel. Bueno, pues selecciono mi color piel que está acá, mi color piel base. Y con el pincel de relleno voy a venirme por toda la parte como de la línea de la ilustración. No importa si me salgo o si no voy como tan a la línea, voy a venir como por toda la parte. ¿Cierto? Entonces, por ahí, sigo por acá, completar el rostro. No tiene que ser perfecto, simplemente es para empezar a rellenar como rápidamente y después lo ajustamos. Voy a venir por acá para después finalizar aquí. Entonces eso me creó un trazado, ¿cierto? Por toda la parte de atrás. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle clic derecho, voy a decir que suelte la capa compuesta o el trazo compuesto, creo que es en español. Esto va a hacer que se rellene, ¿cierto? Y a eso simplemente le doy objeto, expandir. Objeto, expandir. Objeto, expandir. Bueno, no sé por qué no me funciona. Pero sí. Ahí ya queda como un trazado. Bueno, sí, sí funciona. Ahí ya queda el trazado compuesto, pues, de el trazo rellenado ya. Voy a eliminar esto. Y después ya venimos como a corregir estos laditos con el pincel de relleno. Esa es una manera fácil de simplemente rellenar un color base. Otra manera fácil es con la pluma, pero esta es un poquito más tediosa, ir por el borde de toda pues la ilustración. Es un poquito más demorado, pero
genera el mismo resultado, ¿cierto? Para las personas que solo trabajan con mouse, esta sería como la manera correcta. Y eso pues, y ya. Entonces, voy a eliminar esto. Entonces ahí ya tenemos nuestra capa base bajo pues las líneas. Yo generalmente utilizo en mis ilustraciones un brillo y dos sombras más que todo. Yo aquí los tengo, un brillo y dos sombras. Esos son este mismo color. Generalmente vengo y simplemente como bajo un poquito aquí, como un color que me guste más, que sea como la sombrita. Cuando uno pues tiene una ilustración que hay un foco de luz, a mí me gusta como plantearme en mi cabeza desde dónde viene la luz de esta ilustración. En este caso yo quiero como que resaltar esta parte de su rostro porque es como la parte que está abierta. Entonces quiero que la luz venga como de una parte frontal más o menos de su derecha, ¿no? Entonces, sobre la misma capa de la piel, puedo empezar a hacer mis luces o mis sombras. A mí, personalmente, me gusta empezar por las sombras más oscuras e ir yendo a las más claritas, ¿sí? Entonces, voy a hacer unas cuantas sombras solamente aquí en la cara para que vean como más o menos el proceso y después seguimos. Entonces, digamos que yo cogería primero el color de la sombra y vengo con mi pluma y va simplemente como irme por donde yo creo que va a haber un poquito de sombra, ¿cierto? Como estos lados, este lado de aquí, que se le resalte como el pómulo, y vuelvo y simplemente termino mi trazado. Eso ahí me crea pues la forma de la sombra, ¿cierto? Y después sigo con otra. Entonces digamos que para el ojo, yo quiero que sea como que empiece un poquito desde aquí, de una vuelta, como que le dé el volumen al ojo y venga hasta acá, porque debajo de la ceja siempre hay pues una sombrita, que es la que nos da como la profundidad. Entonces yo quiero que venga más como hasta acá y suba como por todo el contorno. Y esta simplemente le pego el color de esto y listo. ¿Sí? Entonces esas serían como las sombras básicas que se podrían utilizar. Bueno, como estamos cortos de tiempo, entonces les voy a mostrar más o menos cómo quedaría con las sombras. Bien. Entonces quedaría algo así. Aquí le apliqué pues un brillo en el pómulo y en la nariz para que se vea un poquito de volumen y le hice como el maquillaje de ella, ¿no? Bueno, entonces así quedaría como más o menos mi ilustración con mis dos sombras y el brillo. El paso a seguir sería, voy a eliminar esta capa, el cabello, ¿cierto? Entonces para el cabello simplemente vamos a utilizar la misma técnica. Y es que la ilustración vectorial, ya después de que tú le cojas el tiro de cómo utilizar las capas, qué poner encima de qué va debajo de qué, pues se vuelve prácticamente muy repetitiva. Simplemente ir haciendo las formas y organizándolas de acuerdo a lo que tú necesitas. Entonces aquí ya le tenemos el color base a todo mi cabello y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el rostro, que es simplemente generarle unos brillos y unas sombras. Aquí nosotros tenemos pues el brillo y la sombra y eso pues le da más como volumen a la cara de ella. Entonces, ¿qué hago yo como para las sombras las sombras del cabello? Me gusta, bueno, me paro aquí primero que todo sobre el fondo del cabello y
puedo crear una capa nueva. Aquí yo ya la tengo, pero esta después la vemos. Que sería la de la sombra del cabello. Entonces empiezo con la misma técnica. Digamos que yo aquí quiero que esta parte sea más oscura. Pues empiezo a seguir las líneas que yo ya había planteado, que son las líneas guías de mi cabello. Entonces, como el cabello pues tiene muchas puntas, entonces es bueno hacerle como bastantes puntas para que se vea que hay mucho cabello. Entonces yo voy por acá y cierro, y esta simplemente le pongo el color oscuro. Sebas, ¿te parece si respondemos unas preguntas acerca del color, ya que estás pintando el cabello? Sí, dale una. Andrés Gar pregunta, ¿en algún momento pasas de Photoshop, eh, pues de Photoshop a Illustrator o todo lo haces en Illustrator? Eh, de Photoshop a Illustrator no, pero de Illustrator a Photoshop sí paso en algún momento, dependiendo de lo que yo quiera generar con mi ilustración. Por ejemplo, una vez yo termine la ilustración y quiera agregarle más ruido o editar la imagen y ponerle como algunos brillos que sean más como con unos otros tipos de pinceles, entonces pasaría la imagen en un documento nuevo de Photoshop y pues le agregaría esas cosas. Pero generalmente las ilustraciones vectoriales que hago los dejo como quedan en Illustrator. Photoshop es una herramienta como para resaltar ciertas características que uno podría generar o querría dar. Otra pregunta es, ¿recomiendas la pintura interactiva? Pintura interactiva. Mm, la verdad no sé qué es la pintura interactiva. Me gustaría saberlo, suena chéverísimo, eh, pero no tengo idea de qué es. Ya, vamos con María Alejandra Sánchez que pregunta, ¿es mejor usar matices de color o es mejor usar opacidad para generar volúmenes en las sombras? Bueno, personalmente me gusta utilizar colores fuertes, colores ya planos, porque siento que cuando uno, digamos, yo creo este, esta forma y después le quiero cambiar la opacidad un poquito, pues se puede hacer, pero después voy a tener que hacerlo con este también y con este y con este para que me den este mismo tono de color, ¿cierto? Entonces yo personalmente he encontrado que es mejor utilizar unos colores ya pues planos establecidos que uno quiera y más bien hacer esto de saber cuál es el color base, cuáles son eh, los dos brillos o las dos sombras. Pienso que ahorra un poquito más de tiempo y una vez pues quieras cambiar todo el color, pues no vas a tener que preocuparte por la opacidad, porque la opacidad coge también el color que está debajo. Entonces si cambias el color, entonces te va a coger el color de abajo y te va a dar un tono que de pronto no quieres. Y una última pregunta, ¿usas Blend Mode para ilustraciones? Modo mezcla, traducido. Sí, uso más que todo para generar el degradado como en ruido, y eso lo vamos a ver ahora finalizando la ilustración. Esa es como la principal herramienta que uso con el Blend Mode. Bueno, entonces este sería el mismo proceso para el cabello, y una vez tengamos todo, pues nuestro cabello, todas las sombras definidas del cabello, que quedaría algo así, pues ya pasamos a los brillos, ¿cierto? Los brillos, pues siempre hay que tener en cuenta desde dónde viene la luz y qué partes del cabello están más expuestos para poder generarlos. Entonces, una vez ya tengamos los brillos, aquí pues nuestra ilustración tiene como dos partes esenciales, la chica y las serpientes, ¿cierto? Entonces las serpientes las hice en una eh, capa aparte para poder manipularlas bien si algo pasa. Entonces digamos que les voy a enseñar cómo hacer como una textura a mano, más o menos, y es la textura pues de la serpiente, ¿no? O las escamas. Entonces en este caso yo quiero que las escamas sean como un poquito puntiagudas, entonces voy a utilizar mi herramienta de pluma y voy a hacer como un tipo
tipo de triángulo un poquito. Y a ese triángulo le voy a dar un trazado, ¿cierto? Bueno, primero le voy a dar este color, le voy a dar un trazado. Y este trazado, con la herramienta, con Shift W, que es la herramienta de anchura de trazo, le voy a hacer las puntas un poquito más finas. Así más o menos, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo esta herramienta, la voy a acomodar más o menos como por donde iría, sería así. Y después esta misma la voy a simplemente duplicar con Alt y la voy a correr para la derecha. Y luego con Control Shift D, no, con Control Shift D no. Sebas, qué pena. Nos Sí, quedan los últimos ya 2 minutos de vivo. Bueno, listo. Bueno, con Control D la duplico y genero como las escamas más o menos. Y eso lo puedo ir organizando. Y pues ahí lo voy organizando durante como toda la serpiente. Entonces, como eso es una manera fácil de hacer unas texturas que uno quiera. ¿Qué le pasó a esto? A ver. Bueno, no sé qué le pasó a eso. Bueno, como queda poquito tiempo, entonces les voy a mostrar como el resultado final y les voy a dar como los últimos tips. La ilustración quedaría así después de haber completado pues ya todas las partes y les voy a enseñar rápidamente cómo hacer esta textura que tanto me han solicitado. Entonces esa textura es simplemente crear una capa donde quieren que va a ir la textura, ¿cierto? Y esa capa le vamos a dar un valor de, este trazo le vamos a dar un valor de degradado de blanco y negro, ¿cierto? Entonces vamos a acomodar con G, desde el negro que quiero que venga, va a ser el puntillismo, y a esto le va a dar efecto, textura, grain, que es como granulado. Eso me va a sacar a este cuadro. Aquí yo puedo modificar la intensidad, más o menos, y le doy OK. Y aquí es donde utilizamos la... Lo bueno de esto es que uno lo puede seguir modificando, ¿cierto? Como uno quiera. Y esto le vamos a dar las propiedades de gradiente, perdón, las propiedades de blending, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando queramos que se vaya el blanco, simplemente le damos multiply y cuando queramos que se vaya el negro, le damos screen. Por este caso le vamos a dar multiply y simplemente jugamos con la opacidad para que dé el resultado que nosotros queramos. Y eso sería pues más o menos el proceso de ilustración vectorial que se nos fue como en el tiempo más o menos. De último, quería, bueno, pues primero agradecerles y como un taller no es un taller sin como la parte práctica, entonces quiero invitarlos a, bueno, les voy a dejar una tarea y es una tarea tipo concurso que vamos a hacer en donde ustedes van a tomar mi ilustración y van a reinterpretarla a su estilo como quieran. En esta carpeta la pueden encontrar y pueden encontrar el editable. La única cosa es que me tienen que seguir en mi Instagram para poder participar y publicar su ilustración en su Instagram con este hashtag de Draw This in Your Style, Fedi. Y en una semana vamos a escoger al ganador y el ganador va a tener un curso pues, de ilustración de creana o de doméstica, algo muy chévere que pues sirve para estos tiempos de cuarentena. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, espero que participen en este concurso chévere que les dejo. Y le doy la palabra a Sofía. Dale. Antes de finalizar, le queremos agradecer por apoyar este evento a Entre Diseño, un evento creado por los estudiantes de diseño de la Universidad Javeriana, en el cual se abren espacios que invitan a la reflexión y retroalimentación sobre los procesos de diseño, a Programa Diseño Industrial UAO, Grupo Estudiantil Diseño UAO y Somos Diseñadores,
A los interesados en la sección de preguntas les vamos a dejar el perfil de Instagram de ellos para que vayan y conozcan un poco más. Sebastián, muchísimas gracias. Esperamos que a todos les haya servido este taller. Estuvo muy bueno. Gracias. Chao.